dé su punto de vista sobre esta decisión de renegociar los contratos de viva voz la maestra María de Haas Matamoros, especialista en asuntos de seguridad y también de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias por la entrevista, maestra. Te habla Jorge Armando Rocha. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? Gracias por invitarme. A ti, gracias por estar con nosotros sin censura. Maestra, de entrada, ¿qué te parece la decisión del presidente López Obrador de mandar a revisar estos contratos? Y ahora nos dicen que sí había pues un excedente ahí, estaban inflados porque le van a bajar un 10 o 15% a estos contratos. ¿Y qué te parece de entrada la decisión? Es una decisión de examinar todo esto. Dice López Obrador, no cancelamos contratos, pero sí queremos revisar todos estos actos de corrupción, porque no es posible que carguemos como mexicanos y mexicanas con estos presupuestos inflados. ¿Qué te parece la decisión misma, maestra? Muy nada, Jorge. Cuando no podemos nosotros aceptar seguir cargando con los errores del que fue secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, esos errores, esa corrupción, al haber adjudicado de manera directa y no por licitación los contratos para la administración de penales, ¿no? Y las empresas que sacaron jugo de ese negocio, ¿no? De la administración penitenciaria, que fueron ICA, Prodemex, GIA, ¿no? Es inaceptable que en el periodo neoliberal se vio como un área de oportunidad de negocio a la administración penitenciaria. Incluso, y esto es importante, Jorge, se vio al sistema penal acusatorio, ¿no? Como una fábrica de delincuentes para rellenar las cárceles y sacar lucro de ello. Y esto fue una causa de por qué reformaron los legisladores ese sistema penal acusatorio durante el gobierno de Calderón, precisamente, ¿no? Para alivianar, digamos, esas trabas y rellenar las cárceles para encontrar una necesidad, ¿no? Que ya estaba conectada por corrupción dentro del Estado, por Genaro García Luna, y así se asignaban estos contratos leoninos para la construcción y la administración de penales, que sencillamente lo vio ya nuestro presidente, ya no es rentable. Por ello, yo creo que fue justo y necesario que el presidente revisara el caso de la privatización de las cárceles por el daño a la hacienda pública, por lo que también sí era necesario hacer un proceso judicial contra los servidores públicos que avalaron dichos contratos que sencillamente no favorecen el interés nacional y, por el contrario, favorecen intereses de grupos creados. Este caso, Jorge, es un ejemplo de cómo se aprovechaban áreas estratégicas funcionales del Estado, como son los penales, para convertirlas en objetos de lucro. Se permitió que particulares tuvieran un aprovechamiento de un tema muy sensible, como es la administración de cárceles, que no es un tema cosmético, no es un tema sencillito, es un tema estratégico para la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, Jorge. Ahora, ¿cómo es posible que un reo pueda costar 4,500 pesos como si se tratara de cárceles VIP? O sea, ¿por dónde pasaron estas decisiones? Porque además se pagaba estos contratos, se tuviera o no prisioneros. Es a todas luces una serie de acciones que debemos todavía recordar, porque hay quienes no quieren hablar del pasado, pero este pasado ha hecho que la administración se vuelva todavía más disfuncional de lo que es por naturaleza. Decía el presidente López Obrador que estos 10,000 millones de pesos que piensan ahorrar a una suerte de 2,500 millones de pesos por año tras la renegociación de los contratos, significa poder construir los cuarteles de la Guardia Nacional que se requieren, ni más ni menos, maestra. Sí, lo dijo bien nuestra secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana el día de hoy, que los contratos por la administración de reclusorios federales, ¿no? Hay una reducción más o menos de 10,106 millones de pesos. Es bueno porque, francamente, era un escándalo lo que el gobierno de México pagaba en materia de recursos por estos contratos heredados por el gobierno de Felipe Calderón, donde, lo dijo bien la secretaria el día de hoy, en el penal femenil de Morelos, la federación gastaba por cada persona cerca de 6,000. Tú lo dijiste hace rato.
Es ridículo, Jorge, porque si uno compara, por ejemplo, el sueldo base de un soldado, ¿no? Que fluctúa entre 12 mil pesos, todavía no tengo el dato exacto, pero fluctúa entre esa cifra, quiere decir que gana 400 pesos al día. ¿Sabes con cuánto come? Se le asigna una ración al día de los tres cuartos son de 55 pesos. Un convicto se asigna para vivir en un penal 6.634 pesos por día y come con 138 a 160 pesos dependiendo del estado. Esto es inaceptable porque nosotros, yo creo que es importante que el presidente empiece a ver esto porque sí es necesario que no solo son los contratos que tenemos que revisar, sino ver qué otra cosa podemos equilibrar a favor de la seguridad pública, ¿no? El hecho de que se invierta más por parte, es injusto porque que el gasto destinado para la manutención de los penales y de los convictos por estos contratos contravenga el interés de la nación, sí, es imperdonable que se tenga que gastar más en alimentar a un convicto que en profesionalizar, capacitar, invertir en la infraestructura de las fuerzas federales, ¿no? Las cuales tienen cerca del 0.58% de presupuesto del PIB nacional. Es un presupuesto muy bajo para lo que en realidad necesitan de esta tarea en materia de mejorar las condiciones de seguridad. Entonces sí creo atinado por parte del presidente destinar este recurso para construir los cuarteles de Guardia Nacional, ¿no? Además de ser cara la administración de las cárceles por estas empresas, es incluso ineficiente, Jorge, porque dado que se han vuelto un foco de proliferación de amenazas a la seguridad pública y también donde se gestionan delitos del orden federal, se mueve ahí muchos de los actores intelectuales de los delitos de mayor impacto a la sociedad, ¿sí? Entonces debemos de tomar esto como lección aprendida sobre la privatización de las cárceles, ¿no? Y finalmente, Jorge, creo pertinente temas periféricos que analizar a propósito de la regulación mediante la renegociación de los contratos de estos centros penitenciarios. Además de que el presidente revisara este tema, sí considero necesario que nos empecemos a el asunto del trabajo penitenciario, que fue anulado en 2011 por una recomendación de la CNDH, porque servía precisamente a todo este plan que te digo era regular el sistema penal acusatorio para hacer una fábrica de delincuentes, ¿no? Y quitar el trabajo penitenciario, la CNDH que servía, ¿no? A intereses también creados en esos momentos. El trabajo penitenciario es una oportunidad de desarrollo humano para que el convicto pueda reinsertarse correctamente en la sociedad al término de su sentencia. Es una oportunidad para salud mental y puede obtener un ingreso que, aunque sea mínimo, puede coadyuvar con las necesidades financieras de su familia, ¿sí? Ayudar a su familia. Y esto fue anulado por la CNDH precisamente dentro de este esquema y es necesario pasar a revisar. Y finalmente considero altamente importante que se revise la reforma del sistema penal llevada a cabo por esos gobiernos anteriores para evitar que siga proliferando el fenómeno de la puerta giratoria. Esto pudiera ayudar a disminuir los índices de homicidio que son un producto de la impunidad. Los homicidas se saben impunes y por eso proliferan los asesinatos. Las fuerzas federales detienen a los delincuentes y las fiscalías estatales los liberan por razones técnicas o bien por corrupción. Pero sí son dos temas que, a propósito de empezar a ver toda esta caja de Pandora que se abrió de la corrupción de gobiernos anteriores en materia de temas de seguridad, sí es necesario pasar a revisar estos dos temas a propósito. Sin duda, maestra, ojalá que sea esta la primera de muchas entrevistas. Muchas gracias por la confianza. Estamos en comunicación permanente. Muy buenas tardes, maestra. Gracias. Gracias, Jorge, por tu invitación. Gracias, maestra María de Haas Matamoros. Y bueno, pues